estar aquí con nosotros en la Iglesia Bautista Bíblica El Faro. Y otra vez estamos en 1 Timoteo capítulo 3, del versículo 14 hasta el versículo 16. Note lo que dice la palabra de Dios una vez más. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar una vez como iglesia congregados en tu nombre. Señor, te pedimos que el día de hoy tú, donde estemos congregados nosotros, tú nos ayudes a honrarnos con tu presencia y que tú seas el que hable a nuestros corazones por medio de la palabra de Dios para aprender la doctrina de la palabra de Dios. Te pido que estés con nosotros, enséñanos tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las doctrinas más importantes que nosotros como creyentes debemos aprender y que son vitales para nuestro crecimiento y nuestra firmeza espiritual es la doctrina de la iglesia. El día de hoy vamos a aprender acerca de la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia es una de las doctrinas que nos define y nos distingue a nosotros como bautistas. O sea, lo que nosotros creemos que es la iglesia o que la Biblia enseña que es la iglesia, nos distingue en el área de servicio, en nuestro comportamiento y aún en nuestra adoración dentro de la iglesia. La iglesia, nosotros creemos que fue el lugar dado por Dios para ayudarnos a servir en la iglesia. Nosotros creemos que la iglesia es donde nosotros venimos y donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está Dios con nosotros y es el lugar donde adoramos a Dios. Es el lugar donde la palabra de Dios, las verdades de Dios transforman nuestra vida y salimos diferentes para actuar diferentes como entramos el día de hoy. Lo que usted cree acerca de la iglesia va a determinar su crecimiento espiritual y su firmeza espiritual. Existen muchas personas que tienen un mal concepto de lo que es la iglesia. Hay personas que piensan que la iglesia es un edificio y entonces, pues si ahí ven una catedral, dicen ahí está la iglesia. Hay personas que piensan que la iglesia es el edificio y entonces me cambio de iglesia, me voy a otra iglesia, hago esto, hago aquello o me piden para la iglesia, y ese es un mal concepto en pensar. La iglesia no es un edificio, no son las sillas, no es el lugar en donde estamos. Hay personas que piensan que la iglesia, bueno, es una denominación. Y entonces dicen, yo pertenezco a la iglesia católica, o yo pertenezco a la iglesia bautista, o a la iglesia pentecostés, y piensan que eso es la iglesia, como un grupo invisible mundial que se define por una denominación, y esto no es la iglesia. Hay personas que piensan que la iglesia es los que se sujetan a una jerarquía, y entonces dicen, la única iglesia, la verdadera iglesia es esta. Y entonces el líder espiritual le tiene que decir a todas las demás iglesias lo que ellos tienen que hacer. Nosotros creemos que la iglesia no es así. La iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia. Hay personas que piensan en la iglesia universal o invisible, y entonces todos los cristianos salvos forman parte de la iglesia de Jesucristo, y esa es, no importa usted a dónde vaya, qué haga o dónde sirva, usted puede ser parte de una iglesia, de cualquier iglesia, porque es la iglesia universal. Y entonces hoy estoy aquí, hoy estoy mañana en otra iglesia, el siguiente domingo en otra iglesia, y así andan de flor en flor como si fueran ellos mariposas de diferentes colores y sirven en diferentes iglesias. La Biblia nos enseña, no es así. Hay otros que piensan que la iglesia pues no es importante y entonces no van a la iglesia. ¿Sabe usted que la mayoría de los cristianos no van a la iglesia, a la misma iglesia, por más de 5 años? O sea, no son fieles. Un día estoy aquí y entonces el pastor me cae bien, el día siguiente ya no me cae bien. Y entonces, porque somos de diferentes personalidades, me voy a otra iglesia. A veces uno está en una iglesia y el ujier no me saludó y entonces me voy de la iglesia. Cambian de iglesia. Mire, muchos cristianos como cambian de calcetines, un día a una iglesia y otro día a otra iglesia. La Biblia dice, esto no es lo que nosotros deberíamos hacer como iglesia. Hay creyentes que estuvieron sentados donde usted está sentado y hoy ya no van a la iglesia, a ninguna iglesia, porque piensan que la iglesia no es importante. Hay otros que dicen, yo estudio la Biblia en mi casa, entonces no necesito que alguien me la enseñe, yo aprendo solo. Pues no han aprendido lo suficiente, porque si hubieran aprendido suficiente en la Biblia, se dieran cuenta que Dios manda que usted vaya a la iglesia.
Entonces quiero que usted entienda que usted debe decidir en su mente y aprender lo que la Biblia dice acerca de la iglesia, porque esto va a determinar su crecimiento espiritual y, escuche bien, su firmeza espiritual. Un cristiano que no va fielmente a la iglesia y que no sirve fielmente en una iglesia es un cristiano que no va a estar firme en su fe. Usted se va a dar cuenta, hay cristianos que se empiezan a alejar de Dios y no llevan mucho tiempo alejados de Dios y ya regresaron a los mismos pecados que Dios los salvó. Esto es ¿por qué? Porque la iglesia nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe. Por eso Dios la creó y la organizó. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 25, porque quiero que note que Dios, o sea Jesús, pensó que la iglesia era tan importante que Él mismo la estableció y hasta entregó su vida por ella. Este no es, algunos piensan la religión es un invento de hombres, no es un invento de hombres, aunque hay muchas religiones que hombres las han inventado. La iglesia bíblica no es un invento de hombres, es algo que Dios mismo estableció y Jesús entregó su vida por la iglesia. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, note, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Usted debe de ir a la iglesia. Usted debe de ser fiel a la iglesia. Usted debe de ser parte de una iglesia. La iglesia es importante. El día que usted aprenda que debemos de ir a la iglesia por convicción bíblica y no por preferencia, es cuando usted va a poder comenzar a crecer en su vida espiritual y mantenerse firme en su vida espiritual. No es yo escojo ir a esta iglesia y luego otra, no es ya no quiero ir a la iglesia, no, es un mandamiento de Dios y es una doctrina y una de las doctrinas más importantes para el cristiano. Yo le pregunto a usted, ¿es parte usted de una iglesia? ¿Está usted involucrado en una iglesia? ¿Sirve usted en alguna iglesia? Si la respuesta es no, bueno, la lección es para usted del día de hoy. Vamos a aprender 3 lecciones importantes acerca de la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia. Recuerde, la palabra doctrina significa enseñanza. Y hemos estado hablando de doctrinas importantes los domingos en la mañana que como cristianos debemos de establecer en nuestro corazón. La doctrina de la iglesia. Número 1, quiero que vea la definición de la iglesia. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. El apóstol Pablo está hablándole a Timoteo y le está enseñando la importancia de la iglesia. Él como apóstol le enseña a un joven predicador que la iglesia es de suma importancia en su vida y en la vida de la sociedad. Entonces lo primero que le define es qué es la iglesia. Note lo que dice la Biblia, el versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Dice, esto es tan importante que no puede esperar hasta que yo vaya a verte. Te lo voy a enviar, te lo voy a escribir, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Note los títulos que le da: en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Pablo se le refiere con 2 títulos principalmente a la iglesia. Primeramente dice, la iglesia es la casa de Dios. Y después dice, la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Primero quiero que note ese título, la iglesia del Dios viviente. Este título nos enseña que la iglesia no le pertenece al pastor. La iglesia no le pertenece a un credo. La iglesia no le pertenece a un papa. La iglesia le pertenece a Dios. Es la iglesia del Dios viviente, específicamente hablándonos del Dios de la Biblia. Fuera de la Biblia no hay una iglesia establecida por Dios. La iglesia es la iglesia del Dios viviente. Ahora escuche bien, ¿quién fundó la iglesia? Porque hay personas que dicen, bueno, Pedro fundó la iglesia. Pedro no fundó la iglesia. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16, versículo 18. Quiero que note ¿de quién es la iglesia? Una y otra vez en diferentes escrituras nos enseña que la iglesia no le pertenece a un hombre, le pertenece a Dios. Mateo 16, 18 dice así la Biblia: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué dice ahí? Mi iglesia. Si Jesús está hablando, ¿de quién es la iglesia? De Jesús, no de Pedro. No le dijo tu iglesia, dijo mi iglesia. La iglesia le pertenece a Jesucristo. Jesucristo fue el que la estableció y Jesucristo es el que murió por la iglesia.
Dice la palabra de Dios que es su iglesia. Vaya conmigo a Efesios 2:20. Porque muchos dicen, bueno, pero Jesús la edificó en la piedra, en Pedro. La Biblia dice que no. La edificó en Jesucristo. Ahora Dios usa hombres para cuidar de su iglesia. Jesús le dio la autoridad de cuidar a su iglesia. O sea, de pastorear a la iglesia, de apacentar a los corderos. Pero la iglesia está fundamentada en Jesucristo. Efesios 2:20 dice la Biblia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Note, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. ¿Quién es la piedra donde se estableció la iglesia? Jesucristo mismo. Entonces, cuando usted viene a una iglesia, usted no está siguiendo a un pastor. Porque a veces la gente sirve hasta que ya el pastor no le cae bien, entonces ya no sirvo. Y para que se le quite, ya no voy a servir en la iglesia. Esto no es correcto porque la iglesia no es mía. Usted no me hace un daño a mí, usted se hace un daño a usted porque la iglesia es de Jesucristo. Y el día que usted se pelea con Jesucristo, mire, no nos va a ir bien. La Biblia enseña, la iglesia es de Jesucristo. Cristo fundamentó la iglesia. Vaya conmigo a 1 Corintios 3:11. Nadie puede comenzar otra iglesia. Nadie puede cambiar la iglesia. Nadie se puede apropiar de la iglesia. Es la iglesia de Dios. Dice la Biblia, 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento sobre el cual nosotros debemos de edificar nuestra iglesia? Jesucristo mismo. Es por eso que nosotros hacemos todo de acuerdo a lo que Jesucristo dijo. Yo no meto mis ideas, mis opiniones, aunque todos tenemos diferentes personalidades, eso es el llevarnos el uno al otro, pero nuestra responsabilidad como iglesia es conformarnos a las sanas palabras del Señor Jesucristo, o sea, a este libro, y moldear su iglesia, dejar que Cristo lidere su iglesia. La iglesia entonces es de Jesucristo. Vaya conmigo a Romanos 16:16. Todas las iglesias son de Jesucristo. Aunque existen bíblicamente diferentes iglesias, o sea, diferentes lugares de reunión, asambleas de Cristo, todas le pertenecen a Cristo. La Biblia nos enseña, todas las iglesias deberían de estar conformadas a este libro. Hay muchos que dicen, bueno, hay iglesias muy diferentes. Sí, hay iglesias muy diferentes, pero no debería de serlo así. Porque todas son de Cristo. Note lo que dice Romanos 16:16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿De quién son todas las iglesias? De Cristo. Cristo es la base, el fundamento. Entonces la Biblia nos enseña que es la iglesia del Dios viviente. Cuando se define la iglesia, nosotros debemos de aprender primeramente que no es la iglesia de un hombre, es la iglesia de Cristo. Cristo la estableció, Cristo la compró con su sangre, Cristo entregó su vida por ella. Y mire, sería la última falta de respeto al Señor Jesús en nosotros sacar a Jesús y hacer lo que yo quiero en esta iglesia. Jesús es el dueño de la iglesia. Esta iglesia le pertenece a Jesucristo. La Biblia nos enseña entonces la casa del Dios viviente. El segundo título que le da es la casa de Dios. Pablo le llama la casa de Dios. Ahora, la palabra iglesia, y quiero que entienda esto bien, porque hay muchos malos conceptos allá afuera. La palabra iglesia viene de la palabra griega que se llama eclesía. Está más de 100 veces mencionada en la Biblia, y la palabra eclesía siempre tiene una misma definición, y es una asamblea que es llamada aparte para un uso específico. Esa es la definición de la iglesia, no hay otra definición. Es una asamblea llamada por Jesucristo para un propósito específico. Entonces la palabra de Dios nos dice, la iglesia es una asamblea. Ahora, hay ciertas cosas que usted y yo debemos de aprender acerca de la asamblea, porque hay muchas personas que no entienden por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia, por qué es importante ser parte de una iglesia. Bueno, primeramente, una asamblea tiene que mostrar 4 características. Primeramente, una asamblea debe ser local. La gente, mire, puede reunirse, pero no puede usted ser una asamblea si no se reúne. O sea, una asamblea determina que muchas personas nos juntemos en un mismo lugar. Por eso Hebreos 10:25 nos enseña no dejando de
Congregarnos, porque una iglesia que no se congrega no es una asamblea. Una asamblea es algo que se reúne. Por eso Jesús dijo, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. La iglesia, mire, no importa el número de la iglesia, importa nosotros nuestra fidelidad a nuestra iglesia. Entonces la Biblia nos enseña, usted debe de ser parte de una iglesia local. No creemos en la iglesia universal invisible, donde usted va y hace lo que usted quiere. No funciona así. La iglesia es de Jesucristo. Y Jesucristo nos ordena por medio de Hebreos a congregarnos. Todas las veces, dice en la palabra de Dios, nos habla de una asamblea institucional, o sea, con una ubicación geográfica. Vamos a brincar a diferentes pasajes, entonces manténgase conmigo. Romanos 16:1. Y si me los ponen en las pantallas, si no alcanza a verlos, ayúdeme a ver las pantallas, porque quiero que vea muchos versículos donde en la palabra de Dios la iglesia siempre es local. O sea, hay una dirección, hay un lugar, se puede encontrar y se le identifica con el lugar en donde está. Note lo que dice Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, sierva de la iglesia en Cencrea. ¿Cómo le llama la Biblia? La iglesia de el lugar donde se encuentra. Vaya conmigo a 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2. Y va a haber diferentes pasajes donde la Biblia le llama diferentes nombres a iglesias. 1 Corintios capítulo 1 versículo 2. Dice la Biblia así: a la iglesia de Dios que está en Corinto. No dice en todo el mundo, dice en Corinto. Aquí había una iglesia específicamente local, se podía ver, se podía asistir y estaba en Corinto. Era una iglesia en Corinto. 1 Corintios 16:1. 1 Corintios 16:1. Note lo que dice la palabra de Dios. Esto necesitamos entenderlo, porque mucha gente no va a una iglesia y no es fiel a una iglesia porque no comprende la doctrina de la iglesia. 1 Corintios 16:1 dice: en cuanto a la ofrenda a los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. Note, en las iglesias de Galacia. Había muchas iglesias en la zona de Galacia, iglesias locales donde se reunían hermanos para hacer la obra del Señor. Segunda de Corintios 8:1 nos habla de las iglesias en Macedonia. Segunda de Corintios 8:1 dice la Biblia: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Había iglesias en Galacia, había iglesias en Macedonia, había iglesias en diferentes áreas. Vaya conmigo ahora a Apocalipsis capítulo 2, porque usted le puede leer pasaje tras pasaje tras pasaje de iglesias que estaban en un lugar específico donde se reunían específicamente para servir al Señor. Había varias iglesias. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 2:1. Dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El versículo 12 dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El 18 dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El capítulo 3 versículo 1 le escribe a la iglesia en Sardis. Y en el versículo 7 le escribe a la iglesia en Filadelfia. ¿Cuántas iglesias había? 7 diferentes iglesias, con 7 diferentes pastores. Pero todos estos miembros de la iglesia eran parte de una iglesia local y visible. O sea, ellos iban, se congregaban constantemente. Era su costumbre, no dejando de congregarse como otros tienen por costumbre. Estas iglesias acostumbraban a juntarse bajo el liderazgo de un pastor y era una iglesia local y visible. ¿Hay iglesias perfectas? Ninguna. Y si usted la encuentra, no vaya ahí, no la vaya a echar a perder. No hay iglesias perfectas, pero sí hay iglesias locales en la cual yo debo de ser parte. ¿Usted cree que Cristo estableció una organización, que Cristo estableció algo que no sería necesario para su vida? Hay 2 instituciones que Dios organizó: la familia y la iglesia. Son las únicas 2 instituciones necesarias para que esta sociedad funcione. Usted sin familia, ¿cómo sería su vida? Sería vacía. ¿Para qué vivo? Pero así la vida de un ser humano sin la iglesia es igualmente vacía. Usted necesita una iglesia.
La iglesia debe de ser una asamblea y la asamblea es local. No se puede juntar con una iglesia si usted no va físicamente a la iglesia. Por eso en el tiempo del COVID, cuando querían cerrar las iglesias, nosotros no cerramos. Y algunos decían, pastor, me voy a morir, mejor muérase siendo obediente a Dios que desobediente a Dios. Porque Jesús dijo, no dejando de, bien fácil. No tenemos que complicar la vida cristiana, es bien fácil, no dejando de. Vive lejos, no deje de congregarse. Llueve, no deje de congregarse. No tiene finanzas, sacrifique en otras áreas de su vida, pero no deje de congregarse. Se enojó, arregle las cuentas con su hermano, pero no deje de congregarse. No le gusta algo, usted puede ir y solucionarlo, dice la Biblia, tú y tu hermano estando solos, pero no deje de congregarse. ¿Sí se da cuenta cómo Dios nos da la solución a todos estos problemas? La única forma en la que nosotros, dice la Biblia, debemos de expulsar a alguien es cuando alguien vive en pecado y no quiere cambiar. Y lastima entonces a la iglesia. Es ahí cuando el pastor tiene que decirle, gracias por venir, pero ya no puede venir para acá. Porque usted causa daño a la iglesia de Dios. La iglesia entonces dice que es una iglesia, es una asamblea, debe ser local. Siguiente, debe ser visible. Esto mire, es tan básico, pero la mayoría de la gente no lo comprende. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 27. Pablo visitaba constantemente estas iglesias, Bernabé también. Ellos iban y las visitaban. Por eso Pablo les escribía y decía, yo quiero irlos a ver. Eso quiere decir que había una iglesia que él podía encontrar donde los hermanos se congregaban. Note lo que dice Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, note, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Note lo que le dice Pablo. Dice, mira, te lo escribo o vaya a verte. Yo quiero animarte a que seas fiel a predicar el evangelio. Pablo podía ir a diferentes lugares y encontrar una iglesia local. No iba y decía, este hermano se congrega acá y luego voy a ver a otro hermano que se congrega acá y él estudia su Biblia en casa. No funciona así. Esa es la idea del hombre y en realidad es la flojera del hombre. Dios le manda a usted que usted sea parte de una iglesia local y una iglesia visible. Tiene que también ser una iglesia organizada. O sea, no podemos hacer lo que nosotros queremos. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 18. Una asamblea, miren, no es una turba, no se trata de juntarnos nada más por juntarnos. Dios nunca está interesado en el número de la iglesia, está interesado en la santidad de la iglesia, en la efectividad de la iglesia. Nosotros no nos juntamos nada más para juntarnos. Hay gente, mire, que le llama iglesia a un concierto de rock. Eso no es iglesia. Es una turba para ir y sentir sensacionalismo y danzar y bailar y hacer lo que ellos quieren hacer en el mundo, pero llamándolo piadoso. Eso no es una iglesia. Una iglesia, dice la Biblia, es una asamblea organizada. Note lo que dice Colosenses 1:18, y él es la cabeza, note, del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Un cuerpo está compuesto por órganos. Jesús nos identifica a la iglesia como si fuéramos un cuerpo, un solo cuerpo. Unos son brazos, otros son hígados, otros son, dice la Biblia, pies, otros son las uñas de los pies, otros son la mugre de las uñas de los pies, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Es organizado. Mire, su cuerpo obedece a la cabeza para nosotros es Cristo. Hay un cuerpo, así como muchos cuerpos hay aquí, hay muchas iglesias, pero usted es parte de una iglesia, de un cuerpo. Y dice la Biblia, esto habla de la organización o de un organismo. Todos trabajan unánimes para llevar a cabo el propósito que debemos hacer. La iglesia tiene un propósito y todos como cuerpo deberíamos tomar parte en llevar a cabo el propósito de Cristo. Usted es parte de este organismo. ¿Se imagina usted que de repente ya su brazo ya no quiere servir? Se enojó con su brazo izquierdo, su brazo derecho y ya no quiere funcionar. Su hígado dijo, no, el páncreas no hace su trabajo, yo ya no trabajo. No funcionaría el cuerpo así. Jesús lo dice, es como un organismo. Debe de estar ensamblado, unánime. Esto habla de la organización que debe haber en la iglesia. Por eso no debe haber pleitos en la iglesia. Mire, eso déjeselo a los niños. Aquí los adultos ya no deberíamos estar peleando los unos con los otros. Si alguien me ofendió, perdone.
¿Por qué? Porque el otro miembro es tan necesario en la iglesia como yo soy necesario. Gente que me dice, pastor, sáquenlo de aquí. No funciona así. Usted mire, por más feo que está sus dedos, nunca se los corta, ¿verdad que no? Algunos muchachos del colegio bíblico, ojalá se los cortaran los pies. Les huelen tan feo. Yo digo, ese ya se pudrió, muchacho. Pero ¿sabe qué? A ellos les gustan sus pies. Porque entienden esto, son partes del cuerpo y son útiles para llevar a cabo el propósito del cuerpo. Usted tiene que entender que esto no es un club social, donde usted viene a ver si me siento bien y si me siento bienvenido. No, usted viene aquí para servir a Dios. Y todos venimos con el mismo propósito. Eso es lo que nos mantiene unánimes, es un cuerpo. Pero también dice la Biblia, es la casa de Dios. Esto habla que le pertenece a Dios y que es la casa, o sea, que funciona unánime, junta, para hacer la causa de Dios. Una casa está compuesta por diferentes materiales, pero usted no nada más dice, ve un montón de ladrillo ahí y dice, esto es una casa. No, tiene que tener cemento y tiene que estar organizada y tiene que tener cuartos, ¿verdad? Esa es una casa. Allá ve un montón de material de construcción, nunca decimos, esa casa está fea. No es una casa hasta que no esté organizada, puesta junta, ensamblada. Entonces la iglesia debe de ser organizada. Dice la Biblia, es edificio de Dios, es casa de Dios. Por eso nosotros como iglesia debemos de estar organizados. Esto habla de la unidad y del propósito que usted y yo debemos de tener. Una iglesia debe ser entonces organizada. Siguiente, la asamblea debe estar constituida. Cuando hablamos de estar constituida, estamos hablando de que tiene que estar compuesta por los componentes correctos. O sea, no puede nada más estar compuesta de gente. La Biblia nos enseña en Hechos capítulo 2, versículo 41, cuáles son los componentes que debe de tener una iglesia. La iglesia está formada no por personas, sino por gente que ha sido salva y bautizada. Si usted dice, pastor, yo no sé el día que yo muera si voy a ir al cielo, no he nacido en la familia de Dios, bueno, usted no es parte de ninguna iglesia. Si usted no ha sido bautizado, usted no puede ser parte de ninguna iglesia. Note lo que dice Hechos 2:41. Dice la Biblia así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Note, después de que fueron salvos y bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si usted dice, pastor, yo quiero ser parte de una iglesia, usted debe de ser salvo y bautizado. Nos bautizamos para tener esa unión, esa fe, ese organismo y nosotros decir, estamos de acuerdo para ir y hacer la obra del Señor juntos. Si usted dice, pastor, yo no me he bautizado, bautícese. Si hágase parte de una iglesia. Dios nos manda a ser parte de una iglesia y añadirse a esa iglesia. Entonces, la definición de la iglesia. Una iglesia bautista, nuevo testamentaria, es una asamblea organizada de creyentes bautizados. Usted puede escoger la iglesia a la que usted quiere ir, pero usted tiene que ser parte de una iglesia. Ya que usted es parte de una iglesia, ahora usted debe de someterse a la autoridad de la iglesia. Nota que Pablo le dijo entonces, es la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente. Y mire, estos dos títulos nos enseñan que este es un lugar importante. Entonces, por eso Pablo continúa en los versículos a decirle, mire, la conducta en la iglesia. Debe de haber una conducta en la iglesia. O sea, una forma de conducirse, una forma de comportarse, una forma de vestirse. Debe de haber eso en la iglesia. Pablo dice que sí. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Esto es lo que la mayoría de la gente no quiere de la iglesia, porque quieren venir a hacer lo que yo quiero hacer. A mí déjeme hacer lo que yo quiero hacer y usted haga lo que usted quiere hacer. Y si me dicen que no puedo hacer esto, me voy enojado. La Biblia dice que así no es, porque no es su casa, es la casa de... Cuando usted invita gente a su casa, ¿usted deja que hagan lo que quieran? ¿O tiene reglas en su casa? ¿Se imagina uno un borrachito? Y dice, hoy creo que voy a dormirme aquí en tu casa. Y luego va, hace un desastre. Y si le dice algo, usted no tiene amor. Usted no tiene paciencia. Usted no es buena persona. ¿Verdad que no funciona así? ¿Sabe cómo sé que no funciona así? Si yo voy a su casa hoy, usted tiene una puerta ahí. Y no deja entrar a todos, ¿verdad que no? Y cuando entran, hay una forma de comportarse. Usted no permite que entren con ropa indecorosa. Y dice, ¿qué pasó? Aquí es un hogar cristiano. Hay ciertas palabras que no se dicen, hay ciertas acciones que no se hacen. Si alguien quisiera ir y prender su casa en fuego, ¿usted qué dice? Quema tu casa.
no quemes la mía, ¿verdad? Entonces hay una conducta. Ahora, ¿usted cómo cree que debemos de conducirnos en la casa de Dios? Note lo que dice la Biblia, 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. El pastor Timoteo debía aprender cómo comportarse en la iglesia. No porque soy el pastor puedo comportarme mal en la iglesia. Y no porque usted solamente es miembro de la iglesia, usted puede comportarse como usted quiere. Vaya conmigo a 1 Corintios 14:40. Porque muchos dicen, no, es que el pastor no tiene amor, paciencia con los hermanos. Yo solo vengo aquí, si no les gusta me voy. Por eso no pusimos puerta, para que se vaya rápido. Porque si usted no va a venir y respetar la casa de Dios, no queremos que venga. Suena feo, pero es así. Es la casa de Dios. Hay cosas que no se deben hacer en la casa de Dios. Y yo creo que esto habla del respeto que le tenemos a Dios. Y si la iglesia no respeta a Dios, ¿usted sabe cómo el mundo va a respetar a Dios? Si aquí no se pueden seguir las reglas y respetar la palabra de Dios, ¿cómo lo vamos a hacer allá afuera? 1 Corintios 14:40 dice la Biblia, pero hágase todo. ¿Qué incluye todo? ¿Qué excluye todo? Nada. Todo decentemente y con orden. Los creyentes somos parte de la familia de Cristo y Dios espera un comportamiento de usted piadoso, obediente, no orgulloso, no pendenciero, o sea, peleonero en la iglesia. Yo no entiendo a la gente que viene a la iglesia a pelear. Como que en su casa ya peleó con su familia, su esposa, sus hijos, y ahora dice, me voy a pelear a la iglesia. Y dice, yo me siento aquí. No se siéntese donde está designado para sentarse. ¿Se imagina que cada quien se sienta donde quiere? Vamos a tener unos por acá, otros acá arriba, otros en el bautisterio nadando. Y no les puede decir nada porque se agüitan y se enojan y nos vamos. Mi amigo, este no es su casa, es la casa de Dios. En la casa de Dios nos comportamos como a Dios les agrada. Por eso la música que nosotros tenemos le agrada a Dios, no tiene que agradar a usted. A mí me gustan las rancheras, pastor, qué bueno, pero a Dios no. Creo que a los santos sí, porque eso les ponen siempre rancheras. A Dios no, a Dios le gusta música, dice la Biblia, con himnos espirituales, salmos, cánticos. A Dios le gusta el orden. Si a usted no se preocupe, desorden en su casa, aquí orden en la casa de Dios. Por eso yo tengo que preguntarme, cada vez que vengo a la iglesia, ¿mi actitud ayuda el orden en la iglesia o ayuda el desorden en la iglesia? Llegar temprano, vamos a hablar, vamos a platicar, no se enoje, estamos platicando. Usted dígame, ¿llegar tarde influye a más orden o más desorden? Los que llegan tarde no quieren decir nada. No sé, pastor. ¿Influye al orden o al desorden? Entonces, ¿qué hizo hoy en la casa de Dios? Es que a veces, pastor, es que usted no entiende. No, es que no soy yo lo que yo quiera. Mira, a mi fiesta de cumpleaños llegué tarde, pero a la casa de Dios llegué temprano. Nosotros venimos para escuchar la palabra de Dios. ¿Usted cree que debemos de venir con una buena actitud o mala actitud a la casa de Dios? ¿Usted ha tenido a alguien que tiene una mala actitud en su casa? Una vez me tocó que uno llegara y yo creo que se peleó con sus papás o no sé qué problemas tenía, siempre con unas caras. Y digo, no, hombre, hay que aguantar a este muchacho. Algunos hasta le dicen a sus hijos, hey, no te quiero ver con esas caras, sonríe. Pero viene a la iglesia y, ¿a poco así siempre es usted? Enojón. ¿Sabe que Dios dice, estad siempre? Vaya conmigo a Salmo 122:1. Porque como que no me creen que tienen que venir con una buena actitud. Y no estoy yo, mire conmigo, no le tengo que caer bien. No sé por qué no le caería bien, le caigo bien a todos, pero... Note lo que dice la Biblia. Salmo 122:1 dice la Biblia. Léalo conmigo, vamos a leerlo para que usted entre en espíritu amoroso. Cántico gradual de David. Note lo que dice. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová.
Usted se alegra al ir a la casa de Dios. Algunos se alegran ir al fútbol y cuando vamos de compras y esto y lo otro, bien felices. Hasta gritan. Aquí les da pena decir amén. Usted debe estar feliz en la casa de Dios. Sonría, cántele al Señor. Todo esto influye al orden de estar en la casa de Dios. Enséñele a sus hijos desde pequeños que este no es un parque, es la casa de Dios. Para eso tenemos un parque allá, mire, sáquelos a jugar. Esta es la casa de Dios. Debemos entrar, mire, con una reverencia a Dios. Debemos demostrar interés. Mire, yo no entiendo la gente que viene a dormir aquí. Yo no sé si tiene insomnio en su casa. O yo no sé si usted confía tanto en mi doctrina. O a lo mejor está orando, no sé. Uno me dijo, no dejan de orar a gusto aquí en la iglesia. ¿Sabe que esta es la casa? Usted debe mostrar un poco de respeto. Si usted quedó dormido, párese, siéntese, párese ahí atrás. Es mejor que faltarle el respeto a Dios. La Biblia nos enseña, mire, debe haber una forma de comportarse en la casa de Dios. Esté atento al mensaje. Diga amén. El hombre tiene que decir. Si usted todavía está dudoso, pues está bien. Pero si usted ya sabe que es hombre, diga amén. Todavía, bueno, algunos todavía están. Mire, responda a la invitación, ore. Venimos aquí a cambiar. Cuando nosotros abrimos el mensaje para que usted venga al altar, es para yo decirle, Señor, yo necesito tu ayuda. No, pastor, me da vergüenza. No le da vergüenza danzar, pero venir al altar a decir, soy pecador, necesito ayuda, y se le da vergüenza. No le da vergüenza pecar. Tú le da vergüenza humillarse delante de Dios. No, es que van a saber, pastor, que es mi pecado. Todo el mundo sabe. Si lo conocemos, más bien nos va a dar gusto que cambie porque Cristo le habló. Yo no entiendo. Mire, usted se debería preocupar cuando Dios ya no le habla. O sea, de verdad tiene tantos servicios y Dios no le habla. Ahí me debería de preocupar yo. Pero si Dios le habló, usted tiene que venir y decir, llegué tarde. ¿Sabe qué, Señor? Ya no voy a llegar tarde. Ayúdame. Ayúdame a entender que la casa de Dios es importante. Algunos no tienen excusa para llegar tarde. O son las 11 de la madrugada. Lo vamos a mover a las 12 y ¿qué cree? Todavía va a llegar tarde. Porque no nos falta tiempo, nos falta respeto a la casa de Dios. Bueno, vámonos ya. Esta es la iglesia. Ya no quiero decir nada. El propósito de la iglesia. Vaya conmigo a 1 Timoteo 3:14. Ya que vimos que es una iglesia, bueno, la iglesia es una asamblea llamada fuera, o sea, santificada por Dios para un uso específico. O sea que hay un propósito por el cual Dios creó la iglesia. No es nada más para venir y mostrar su carro, su ropa, su familia. No es para eso la iglesia. No es para limpiar su conciencia y decir, pues ya fui a la iglesia, Dios bendíceme. No es para eso la iglesia. No es un club social. Tiene un propósito. Note lo que dice el versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Versículo 15. Para que si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Note esta frase. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene como propósito el cuidar, sostener y contender por la verdad. En ninguna otra asociación en el mundo se preocupa por la verdad. Si usted va a cualquier lugar, todo circula por dinero. Mira, aún la política circula por dinero. Los medios sociales le dicen a usted lo que se vende. O sea, ¿sabe por qué ponen puras cosas malas allá afuera? Que ya mataron a este y balacera acá. Porque a todo el mundo le gusta el chisme, estamos metidos viendo todo eso. Entonces vende. No están interesados por decirle la verdad. Yo tengo un pastor amigo que fue criticado porque hizo algo en su iglesia. Y ahí está uno leyendo y dice, esta iglesia se encuentra en Tamaulipas. Yo dije, no hombre, estos muchachos ni el lugar agarraron bien. No les importa la verdad. Les importa lo que es popular, les importa aventar su agenda de ellos. La única institución que se para por la verdad, y lo ha hecho por miles de años, ha sido la iglesia. Ese es el propósito de Dios. Pero para eso, mire, primeramente nosotros tenemos que conocer la verdad. Usted tiene la responsabilidad con Dios de conocer la verdad. No es bueno, es que yo no soy pastor, entonces no sé. No, es su trabajo de ser cristiano, conocer lo que la Biblia enseña. Vaya conmigo a 1 Timoteo 3:16.
Dice la Biblia que primero tenemos que conocer la verdad en cuanto a la salvación. Esto es algo que todos debemos conocer. Indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en la gloria. Usted debería de saber la verdad acerca de la salvación. Usted debería de conocer cómo es que una persona va al cielo. Eso es algo que todos debemos conocer. ¿Cómo nos vamos a parar para defender la doctrina de la salvación si usted no sabe cómo guiar a una persona a Cristo? Por eso no debería de haber 64 ganadores de almas, debería de haber todos ganadores de almas. Porque la Biblia nos enseña, es algo que usted debe de saber. Usted debe de, defender y conocer la palabra de Dios. ¿Qué es la verdad? Jesús le dijo, santifícalos, tu palabra es verdad. La verdad es la palabra de Dios. Por eso es que en la iglesia aquí se enseña la palabra de Dios, para que usted pueda aprender la palabra de Dios y últimamente después salir y defender la palabra de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué tanto usted conoce su Biblia? La mayoría de los cristianos no conocen la Biblia. Si yo le digo a usted, muéstreme la Trinidad en la Biblia, algunos van a decir, híjole, te voy a mandar un link del pastor. Si le pregunto de la salvación, ¿podría usted guiar a alguien a Cristo? ¿Podría usted hacer la obra de Dios? La Biblia nos enseña, usted debe de conocer la Biblia para que usted pueda entonces edificar el cuerpo de Cristo, para que usted pueda enseñar, aconsejar, ayudar a otros, convencer a los que contradicen. Solo así nosotros podemos llevar la verdad a todo el mundo. La debemos conocer y la debemos sostener. Vaya conmigo a tercera de Juan capítulo 1. Sostener la verdad habla de nuestra responsabilidad de poner en alto, de no dejar que se caiga la verdad. Nosotros deberíamos de ser un faro que le dice a todo el mundo, esta es la forma en la que Dios quiere que el mundo viva. Esta es la forma en la que Dios quiere que el matrimonio sea. Su matrimonio debería de ser algo que muchos ven y ven el amor de Cristo. Su familia debería de ser algo que ellos dicen, yo quiero una familia así, porque eso es lo que Cristo siempre quiso para la familia. Cuando nosotros no hacemos eso, nosotros estamos no sosteniendo la verdad, pero estamos también siendo parte del problema. Note lo que dice tercera de Juan capítulo 1, versículo 3, dice la Biblia, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Es su responsabilidad andar en la verdad. O sea, leer la Biblia y ponerlo en práctica. Santiago dijo, no quiero que sean solamente oidores, pero también hacedores de la palabra. Entonces, su responsabilidad es leer la Biblia, conocer la verdad y luego ponerla en práctica en su vida. Por eso cuando usted viene a la iglesia, usted dice, no vengo yo con un preconcepto de lo que yo creo. Pues yo creo esto, pastor. No, eso no venga así. Venga con una sincera pregunta de qué dice la Biblia. Y cuando nosotros sinceramente nos acercamos humildemente a la Biblia para que moldee mi carácter, entonces yo puedo decir, estoy mal, debo de cambiar. Y entonces poco a poco estoy andando en la verdad. No andando como Jesús no quiere que nosotros andemos. Nuestro testimonio es testigo de la verdad. Nosotros demostramos al mundo si de verdad es como nosotros debemos hacerlo. Tristemente, dice la Biblia, a veces el nombre de Dios es blasfemado. ¿Por qué? Por la conducta de los santos. Ven y dicen, no, para ser cristiano así, no, ese es más peleonero. Viene un visitante aquí y ve que un hermano se está peleando con el ujier. Dice, no, para ser así, no, mejor no. Está peleando con su esposa allá afuera. Le grita al niño, lo patea por allá. ¿Sabe qué? Esto da un mal testimonio. Pero se imagina usted que viniera alguien que viene por primera vez y ve a todos con respeto, honra a la casa de Dios, unánimes, felices, que digan, no hay amor así en el mundo, no hay familias así en el mundo, no hay jóvenes así en el mundo, no hay personas que de verdad creen lo que dicen que creen como las personas aquí. ¿Sabe qué impacto haría usted en la vida de otros? Sin decir nada, solo porque usted anda en la verdad. Pero muchos dicen, no hombre, no quiero ser cristiano para ser así. No, mejor no, para ser así de amargado, no. Usted le dice, no, mira, el gozo del Señor
Ven a la iglesia, tú vas a tener el gozo del Señor, y usted viene amargado todos los domingos. Usted diga, ¿usted sería parte de algo así? Es diferente. Tenemos que andar en la verdad. Y nosotros tenemos que cooperar con la verdad. Note lo que dice el versículo 5 de tercera de Juan. Amado, finalmente, te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Dice la Biblia que nosotros debemos de dar financieramente para que se vaya y se predique la verdad a todo el mundo. Esa es nuestra responsabilidad con la verdad. ¿Cómo la iglesia sostiene la verdad? Apoyando la verdad, ser parte de la solución y no parte del problema. Por eso usted tiene la responsabilidad de sostener la verdad. La iglesia fue creada para que vea salvos, bautizados, organizados, y todos nosotros damos para que muchos más puedan escuchar el mensaje de Cristo. ¿Cómo vamos a mandar rutas si usted y yo no somos generosos? ¿Cómo vamos a mandar a ganadores de almas a la casa de personas que necesitan a Cristo si usted y yo no damos generosamente? ¿Sí se da cuenta cómo todo tiene que ver con el mismo propósito? Llevar el evangelio a todo el mundo. Ese es el propósito de la iglesia. Mire, yo sé que algunos dicen, pastor, yo quiero ayudar, quiero donar flores, quiero esto y lo otro. Mire, lo mejor que usted puede hacer para la obra de Dios es dar para que el evangelio sea llevado a todo el mundo. No damos para tener mejores carros, no damos para tener, mire, mejores vehículos. Eso no me interesa tanto. Lo que me interesa es que perdidos lleguen a los pies de Cristo. Por eso es que yo no estoy tan interesado en tener oro aquí o imágenes o esto y lo otro. Mire, me encantaría algún día, a lo mejor si Dios nos da licencia, pero lo importante es alcanzar a los perdidos. ¿De qué le sirve a todo el mundo, mire, ganar el mundo y perder su alma? Por eso hay mucha gente que no entiende que lo principal es dar para que el evangelio llegue a todos los lugares del mundo. Debemos de apoyar a los misioneros. Debemos de apoyar a pastores, debemos de cuidar a los que trabajan en la iglesia. ¿Por qué? Para que el nombre de Cristo sea llevado por todo el mundo. Finalmente, describe ahí la misión de la iglesia. Jesucristo le dejó una misión a la iglesia. Esto nosotros le llamamos la gran comisión. Solamente hay una misión específica para la iglesia. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nosotros creemos que debemos proclamar, pero no cualquier cosa, sino su evangelio. Yo no estoy aquí para proclamar mi visión o mi sueño que tuve anoche. Anoche tuve un sueño. Y algunos se paran y dicen, les voy a contar lo que sentí esta semana. No, mire. No estoy aquí para proclamar mi propia justicia, no. Estamos aquí para predicar la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. Es lo que Pablo dice, mira, Dios fue manifestado en carne. Debemos de predicar la deidad de Jesucristo. Jesús es Dios. Debemos de predicar que fue justificado en el Espíritu. Él murió por los pecadores. No murió para enseñarnos a morir, no. Él murió para morir por nuestros pecados, ser sustituto por nuestro pecado. Dice la Biblia, Él fue justificado por el Espíritu y resucitado por Dios. La Biblia nos enseña, debemos predicar que Él fue visto por los ángeles. Él es más allá que los ángeles. Él fue ministrado por los ángeles. A ninguno de los ángeles le ha llamado su Hijo. Jesucristo es Dios. Predicado a los gentiles, no solamente al mundo, pero es un evangelio universal que alcanza a todos. Todo aquel que en Él cree. La Biblia nos dice, debemos de predicar que fue creído en el mundo. O sea, nuestra fe es accesible, no por obras, sino por nuestra confianza en Cristo. Dice la Biblia que nosotros debemos predicar acerca de su ascensión. Él no está muerto. Él no es un Jesucristo muerto. Él vive. Y dice la Biblia, nos da el poder sobre el pecado y nos da el poder de vencer en este mundo porque Cristo vive. Ese es el mensaje importante. Y Pablo dice, debemos de proclamarlo por todo el evangelio. Vaya conmigo a Mateo capítulo 28, versículo 19. Porque hay muchos cristianos que no entienden que esto es lo vital, lo importante de la iglesia.
La razón por la cual Jesucristo entregó su vida por la iglesia es porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, o sea, que se arrepientan de una falsa fe a una fe en Jesucristo. Ese es el propósito de la iglesia. Dice la Biblia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús en su omnisciencia dijo, yo quiero que el evangelio llegue a todo el mundo. Y Él creó una organización de personas que fueron alcanzadas por su sangre, salvadas, para que se organizaran, se unieran, sacrificaran juntos para un propósito: ir y predicar el evangelio. Ese es el propósito de la iglesia. Es por eso que, mire, duele tanto cuando hay muchas iglesias y esas iglesias no ganan almas. Su propósito por el cual Dios le salvó a ustedes para que usted vaya y predique el evangelio. ¿De qué le sirve a usted una iglesia si no vamos a obedecer a Cristo? Si no vamos a hacer lo que Él primordialmente nos mandó a hacer. Mire, usted puede conseguir amigos en otro lado. Usted puede pasarla bien el domingo en cualquier otro lado. Usted puede, mire, ir y de regalar comida a los pobres y limpiar su conciencia y decir soy buena persona. Pero solamente hay una institución que predica el evangelio, y esa es la iglesia de Jesucristo. Esto es lo que nos separa de todos aquellos que no les importa el mundo. Los mormones no van a predicar el evangelio de Cristo. Los testigos de Jehová tampoco. Los católicos tampoco. Solamente es la iglesia de Jesucristo. Por eso es que no podemos darnos el lujo que ninguno de nosotros no sea un ganador de almas. Porque aunque todos en este cuarto fueran, no somos suficientes para alcanzar a Guadalajara. Usted tiene una responsabilidad de unirse a una iglesia, ser parte de una iglesia con el propósito de levantar la verdad e ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Quiero que entienda bien esto. La iglesia no es un club social. Usted no nada más viene aquí para pasarla bonito, aunque espero que la pase bien. La iglesia no es un lugar de superación personal. Es que ahí me motivan, me hacen mejor esposo, esposa, aunque es un resultado de eso, no es para eso. No es un lugar para que reciba ayuda física, a ver qué me dan. No. No es un lugar para venir y mostrar su gran conocimiento bíblico. No es un lugar para entrenarse. No es un lugar para entretenerse. Porque algunos me aburrí, es que ese no es el propósito. No soy payaso, soy pastor. Aunque tengo buenos chistes, nada más les aviso. Es un ejército de Cristo que se está preparando, aprendiendo, concentrándose, motivándose para salir y predicar el evangelio a toda criatura. Para terminar, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 9. Porque quiero que entienda lo que Pablo decía, que es que usted y yo fuimos comisionados, o sea, se nos dio una misión y nosotros debemos llevarla a cabo, y le fue dada a cada creyente. Pablo decía así en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Dios dice, usted tiene que salir y ganar almas. De buenas o de malas, pero tiene que ir. Hay muchas cosas que usted puede, que si usted las hace con las intenciones malas, no las debe de hacer. Pero el ganar almas no es una de ellas. El ganar almas dice, o sí, o sí. Es el mandamiento principal. ¿Sabe por qué es tan importante? Porque así usted conoció de Cristo. Si un hombre como Pablo no hubiera dicho, me es impuesta necesidad, ay de mí si no predicar el evangelio,
usted no sería salvo el día de hoy. Y hay muchas personas en el futuro que no van a escuchar el Evangelio porque usted y yo somos rebeldes a la comisión que se nos ha sido dada. ¿Tiene tiempo para todo menos para ganar almas? Puede platicar con todo el mundo de todo menos del Evangelio. ¿De qué sirve la iglesia si no alcanza a los perdidos? Por eso la primera cosa que yo veo para ser parte de una iglesia es gana almas. Si no gana almas es una pérdida de tiempo. Y si no obedecemos a Jesucristo en el mandamiento más forzado, que es el ganar almas, ¿se imagina usted cuántos otros mandamientos esa iglesia no le va a poner énfasis? Nuestro énfasis es en el salir y predicar el Evangelio a toda criatura. Si usted es parte de esta iglesia, yo quiero que usted entienda, ese es nuestro propósito. Hacemos muchas otras cosas, ayudamos a mucha gente, pero todo, el centro de todo eso es que personas conozcan el Evangelio, que perdidos vengan a los pies de Cristo, que nos gastemos a nosotros y lo de nosotros para que otros aprendan el Evangelio. Usted debe de ser parte de una iglesia. Debe ser local, visible, debe de ir constantemente, debe ser su costumbre, debe servir en la iglesia, debe estar envuelto en la iglesia, debe ser parte de un ministerio, debe usted de ganar almas en la iglesia. Y esto no es por preferencia, es por convicción, es una doctrina. Por eso quiero que usted aprenda la doctrina de la iglesia. Si usted no la aprende, va a estar como muchos otros cristianos, hoy aquí, en 5 años, o en el mundo o en otra iglesia. Y cuando la iglesia es preferencial para usted, mire, va a ser nula para sus hijos. Y si usted deja que su pecado le aleje de la iglesia, sus hijos no tienen esperanza. Vaya a la iglesia, sirva en su iglesia, gane almas en su iglesia, porque eso es para lo que Dios la creó. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias.